Damos en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta? No, senadora, no ha llegado ningún documento. Muy bien. Pongamos entonces en pantalla la indicación en la que íbamos, que era el estado preventivo de emergencia. Exacto. Sobre esto, senadora, ¿Ya? Existía la indicación 67A en la página 105 del comparado que se refería a esta materia. ¿Ya? La voy a poner aquí al lado, la cual quedó pendiente por observaciones que hicieron los señores parlamentarios, se dejó pendiente. Y que dice... A eso correspondía. Exacto, y esta indicación es la que viene a reemplazar esa, que era el artículo Exacto. 38, como ellos habían dicho la vez anterior. Sí, Aquí... y la única observación que puedo hacer sobre el texto propuesto por el Ejecutivo, que está a mano derecha, es que se refiere a que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública podrá declarar el estado preventivo de esta emergencia. Sí. Pero, y se refiere al 104, al decreto supremo 104. Ese decreto supremo establece que es el presidente de la República el que declara el estado de excepción, no el ministro. Claro, pero aquí lo hacen por orden del presidente. Acá el ministro, en el caso 104 es el presidente de la República. Ya, pero acá lo que se está proponiendo es que sea el ministro por orden del presidente. Exacto. Ya, y aquí algunos señores senadores en la sesión pasada manifestaron alguna preocupación y que lo encontraban muy amplio, que a lo mejor había que ponerle alguna limitación. Yo no sé si el Ejecutivo tiene algún comentario al respecto, si mantienen esta indicación o vieron alguna modificación. Le doy la palabra a alguien del Ejecutivo que nos pueda responder. Presidenta, sí, buenos días. Con Gonzalo Santini, la saludo a usted y al resto de los parlamentarios. Gonzalo. Efectivamente, esta indicación viene del primer artículo 38, así está en el texto aprobado por la Cámara, si no me equivoco, y en la comisión, o sea, en la discusión pasada, acordamos darle una nueva geografía, toda vez que lo que se pedía es que hubiera un mayor orden y esto estuviera, digamos, en el inicio de la ley. ¿Ya? Ahora, sobre la pregunta, esto efectivamente, cuando el proyecto se ingresó hace casi 9 años, si no me equivoco, se hizo ese ejercicio de separar las funciones y definir cuáles iban a estar incorporadas en esta ley, pero durante la misma tramitación se acordó que era mejor hacer remisión al texto amplio, a la ley de sismo catástrofe, y no venir a separar las distintas funciones, porque el objetivo es que en una determinada catástrofe, en un sismo, no se venga, o sea, que el catálogo sea amplio de forma tal que se pueda disponer de todo, de todas las facultades que se otorgan y no de algunas en específico. Sí, Presidenta, complementando lo que señala Gonzalo, Andrés Sotomayor del Ministerio del Interior acá también, en relación a una preocupación que planteaba el senador Insulce, me parece, en la sesión anterior. En virtud de esta ley no hay restricción de derechos ni garantías constitucionales, sino que son solo atribuciones a no solo el Ejecutivo, sino que también alcaldes, qué sé yo, para mitigar los efectos de la catástrofe y en este caso para preparar lo que puede ocurrir en una eventual catástrofe. Y por eso es que nosotros estimamos que no es necesario limitar las facultades que otorga la ley 16.282. De nuevo, porque no hay restricción de libertades ni garantías constitucionales como sí hay en el estado de excepción constitucional, que este no es el caso. Yo tengo una consulta al respecto relacionado con el tema, por ejemplo, de la sequía que existe en nuestro país. Tengo acá una duda que no alcancé a revisar, porque este estado preventivo de emergencia, yo al revés de los senadores que tienen la duda por la amplitud, a mí me pasa lo contrario. Solo este estado preventivo de emergencia va a poder dictarse cuando hay un sismo o el término catástrofe incluye cualquier tipo de situación de esta naturaleza. Me refiero, por ejemplo, hoy día en la pandemia, por ejemplo, en la sequía de agua. ¿Eso estaría incluido en este sistema o esta declaración de emergencia preventiva? Sí, Presidente, efectivamente. De hecho, esta ley es la que se utiliza, por ejemplo, cuando hay un incendio en Valparaíso, la sequía. Actualmente, de hecho, está dictado. Y de hecho, a propósito de la pandemia,
primero se dicta el decreto que declara el estado de excepción constitucional y después, una semana después, se dicta el decreto que declara zona afectada por la catástrofe. Es decir, esta ley sí permite cubrir, y es la que se utiliza, de hecho, para poder adoptar medidas en el contexto de ese tipo de desastre o efecto. Bien, y dejar claro, ¿cierto?, para que quede la historia de la ley, que aquí no está modificando los estados de excepción, sino que es un estado previo que no restringe ningún tipo de libertad. Senador Insulza tiene la palabra. Pero, presidente, estoy buscando el artículo porque en realidad yo estoy de acuerdo, perdón, yo francamente creo que la posibilidad de decretar estados de emergencia debería existir. Naturalmente debería existir, porque hoy día, cuando se aprobó esta ley, probablemente no se tuvo en cuenta cuando el original, cuando se discutió, que realmente hoy, por ejemplo, sería perfectamente predecible que mañana hubiera una tormenta en algún lugar del país que inundara toda la ciudad. Y por lo tanto es absolutamente lógico que el ministerio y el intendente incluso tengan la facultad de decretar una emergencia preventiva. Y yo no cuestiono eso. ¿Ya? Y a mí no me gusta que se hable de estados de emergencia, porque eso está en la Constitución de cargo del presidente de la República. Pero si ponemos lo ponemos una emergencia preventiva o lo que se quiera, una situación de emergencia preventiva, creo que resolvemos el problema. El problema es que estamos usando el lenguaje de emergencia constitucional cuando no hay emergencia constitucional. O sea, y yo creo que la debería haber. O sea, yo no entendía si mañana me dijeran, mire, en 3 días reformemos la Constitución para que se pueda decretar también estado de catástrofe cuando se prevé una catástrofe para 2 días después, yo no tendría problema. El problema es que no está en la Constitución. Como no está en la Constitución, entonces usted dice muy bien, separémoslo. Bueno, eliminemos la palabra Estado que está por ahí, pues. Sí, lo veo. Dejémosla simplemente como una emergencia preventiva. Pues el intendente o el que sea, o el Ministerio del Interior, podrá decretar una emergencia preventiva. Y con una emergencia preventiva resolvemos el problema. Ok, ¿le parece al Ejecutivo? Yo creo que el título además es la declaración de emergencia preventiva. Exacto. Basta con que decrete una emergencia preventiva. El subsecretario está haciendo por el dedo que sí, así que estamos de acuerdo ya. Yo con eso estoy también perfecto. Subsecretario llegó, le damos la bienvenida. ¿Estamos de acuerdo cambiar donde dice la palabra Estado solamente por emergencia preventiva? ¿Ejecutivo? Sí, presidenta, estamos de acuerdo. Bien. Señor secretario, entonces cambiemos la palabra Estado por emergencia en todos los lados donde aparece y sometemos a votación esta indicación. Perfecto, presidenta. Entonces, en votación la indicación con la modificación propuesta. Senador Bianchi, ¿cómo vota? No tiene micrófono. A favor, señor secretario. Marías, ¿vota que sí, senador? Sí. Primero, buenos días, disculpen la demora y a favor. Gracias, senador. No importa la hora, siempre es bienvenido, senador Bianchi. Se le agradece, presidente. Yo, a favor. A favor. Senador Insulza. A favor. Señora presidenta. A favor. Se ha aprobado 4-0. Vamos a la siguiente. El artículo 14. ¿Ya? De la convocatoria. En relación al que se había visto, bueno, está pendiente, lo leo. Sí. Acaecida una emergencia o ante una emergencia inminente, el respectivo comité será convocado por A, el ministro de Interior y Seguridad Pública en caso del Comité Nacional, B, el delegado presidencial regional en caso del Comité Regional, C, el delegado presidencial provincial en el caso del Comité Provincial. D, ya, esta indicación se incluye, porque les recuerdo a los señores senadores, independiente de la discusión que tuvimos antes de la composición, porque en el texto original no venía incluido el comité provincial, que nosotros solicitamos al Ejecutivo que existiera este comité. Entonces obviamente había que hacer coincidir la existencia del comité regional
por las respectivas convocatorias, y lo mismo lo vamos a ver en otras normas. Esa es toda la modificación acá. Al existir comité provincial, también tiene que existir alguien que lo convoque. Eso es. Presidenta. Senador. Pero yo lamento tener que, no sé, decir que yo no realmente creo que si lo va, como yo propongo, y voy a renovar esa indicación, que lo preside el gobernador regional, también voy a votar ahora en contra de porque creo que lo debe presidir el gobernador regional. No, pero esta es es la misma objeción, no hay ningún problema. No, claro, pero estamos en el provincial. Ya lo sé, no es el provincial, ya no voy a discutirlo, yo creo que por lo menos debería haber un delegado del gobernador provincial. Pero la verdad es que yo no sé cómo puedo hacer yo para renovar la indicación si no la rechazo aquí. Si me dice el secretario que yo puedo renovar la indicación en la sala sin necesidad de votar en contra acá, naturalmente lo hago con mucho gusto, no tengo interés en crear problemas. O sea, yo creo que lo que debiera hacer, según mi punto de vista, ¿no es cierto? Porque usted, con lo que está en desacuerdo, igual que el senador Bianchi, es con quien preside el comité regional. Sí. Y ahí a lo mejor lo que deberían hacer es pedir votación separada en la sala, ¿o no? Porque... No, Presidenta, lo que pasa es que si se vota, disculpe, unánimemente acá simplemente se da por aprobada en sala. Entonces uno tiene que obligadamente votar en contra para que no esté unánimemente aprobada, entiendo yo. Pero esto respecto de quien preside, esa fue el artículo 7 de quien preside el comité regional. Exacto. Aquí lo único que falta aprobar es que en esta indicación lo que estamos aprobando es este artículo, ¿no es cierto? De lo que se trata es quién convoca a los respectivos comités, nacional, regional y provincial. Como nosotros solicitamos como comisión que también hubiera un COE provincial, necesitábamos incluir aquí que es el delegado presidencial provincial el que va a citar al COE. El problema de ustedes, o con lo que no están de acuerdo, es con quién preside el comité regional. Acá no estamos discutiendo nada del regional porque eso ya está aprobado. Lo único que necesitamos en esta indicación es la letra C, que tiene que haber alguna convocatoria para el provincial, hecho que hoy día existe. Eso es. Usted, vuelvo a decir, y de hecho votaron en contra del 7, por lo tanto podrían volverlo a someter a sala luego, pero es la presidencia del comité regional en lo que ustedes no están de acuerdo. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, yo creo, Presidenta, perdón, el senador Bianchi había pedido antes que yo la palabra. Senador. No, es que la misma línea, Presidenta, a lo menos que el gobernador. ¿Se entiende la explicación que usted da? Se entiende absolutamente. Mire, yo para no afectar, yo me voy a abstener en esta situación, ¿ya? No quiero unanimidad porque voy a igual que probablemente a reponer una indicación en el sentido de que a lo menos convoque el gobernador regional. Gracias, Presidente. Ya, lo único que yo quiero insistirle a los señores senadores, acá quien convoca al COE nacional, al COE regional y al COE ya está aprobado por la comisión. Sí. Aquí solamente estamos sometiendo a votación la letra C, es que quien convoca al comité provincial es el delegado presidencial provincial. Aquí quiero que quede claro, esto ya está aprobado, independiente que ustedes después puedan poner en sala pertinente. Pero vamos a hacer esa posición igual, el senador no tiene nada que ver, por favor, ni con ONEM, que quiere muy claro el señor director, no tiene nada que ver con ONEM, y si fuera un consejo de abastecimiento de precios, igualmente tendría el mismo problema, francamente. Así que este es un tema de que hasta qué punto estamos recortando o no dándole atribuciones al gobernador regional. Eso es lo que tiene, ese es el punto que está en cuestión. No, claro. Sí, lo que yo digo que en este artículo, de esta indicación, eso no está en juego, pero está bien. Sometamos a votación esta indicación, secretario. Entonces, en votación el artículo 14, propuesto por el Ejecutivo, que incluye la letra C. Senador Bianchi. Abstención, señor secretario. Senador Galilea. A favor. Senador
Insulza. Abstención. Señora Presidenta. Apruebo. La abstención influye en el resultado. Ya, Sí. entonces sometemos a nueva votación. Y si se repite, queda pendiente para la próxima sesión, porque habría un empate. Ok. Señor Bianchi, ¿cómo vota? Abstención. Señor Galilea. A favor. Señor Insulza. Abstención. Señora Presidenta. A favor. Para efectos prácticos hago presente que de mantenerse esta votación, las abstenciones se suman a la mayoría. Así es, está bien. Por lo tanto, sería aprobado por unanimidad. Pero dejando constancia que hubo 2 senadores que se abstuvieron en las votaciones, en las 2 primeras votaciones. Sí, por supuesto, es constancia, pero si lo que se desea es que no sea unánime, tendría que haber votado alguno en contra. Pero vamos a hacer otra votación. Hagamos otra votación y uno vote en contra. Hagamos otra senador. votación, que uno de los señores senadores se abstenga, que el otro vote en contra. Exacto, eso está bien. Bianchi, ¿cómo vota? Señor Bianchi. Señor Bianchi. Voto en contra, ya. Senador Galilea. A favor. Señor Insulza. Me abstengo. Señora Presidenta. A favor. Entonces aprobado por 2 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Exacto, y ahí queda posible reponerlo en sala. Perfecto. Toma la siguiente Gracias. indicación, por favor. Enseguida el artículo 15, funcionamiento de los comités. Los respectivos comités podrán funcionar simultáneamente, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio que a medida de que la emergencia escala hacia el nivel superior, la dirección de la respuesta de emergencia corresponderá al nivel superior. De este modo, 2 puntos. A. Si se constituyera comité comunal provincial, regional y nacional, corresponderá la dirección de la respuesta a este último. B. Si se constituyera comité comunal, provincial y regional, corresponderá la dirección de la respuesta a este último. C. Esto es lo nuevo, si se constituyera el comité comunal y provincial, corresponderá la dirección de la respuesta a este último. Cada comité continuará ejecutando las acciones que correspondan en el marco de los protocolos de actuación e instrumentos de gestión de riesgo de desastres vigentes, respetando las jerarquías y dirección señaladas. En caso que el alcalde constate la falta de recursos o capacidad del comité comunal para responder a la emergencia, solicitará al delegado presidencial provincial correspondiente o al delegado presidencial regional, si no hubiere comité provincial, de la forma más expedita y sin formalidades, los medios que sean necesarios para enfrentarla. El delegado presidencial provincial o regional, en su caso, estará a cargo de proveer dichos recursos bajo coordinación comunal o provincial o regional si correspondiere, supongo, cuando lo requiera la emergencia. Bueno. Ya, esto es lo mismo, como no había comité provincial, se tienen que ajustar todas las normas a este comité, a que también puede existir este comité provincial, y es cómo va escalando una emergencia desde un comunal, cuando la emergencia es chiquitita y está radicado en ese aspecto, al provincial o al regional, dependiendo de esa magnitud, eventualmente el nacional. Ofrezco la palabra, o si están de acuerdo, sometemos a votación simplemente. Lo que pasa, Presidenta, es que efectivamente se entiende cómo va escalando, ¿no es cierto? Y, en fin, pero volvemos a la misma figura, el gobernador regional totalmente ausente en todo esto. Entonces, esto no es contra, como lo ha dicho el senador Insulza, contra los NEMI, sino que lo que estamos intentando es, en algo, valorar la figura del gobernador regional. Entonces, entramos a una misma lógica, Presidenta. Yo me voy a abstener en esto. Espérenme, tengo que atender una llamada, me dan 3 minutos mientras ustedes hablan, por favor. No hay problema. El senador Insulza, ¿qué piensa de esto? Yo pienso igual que usted, pues, senador, así que si quiere usted se abstenga, yo voto, usted se abstenga y yo voto en contra. Bueno, hagámoslo al revés de la vez anterior. Ya, pues.
O sea, el gobernador no está ni para arroz graneado en el caso de una emergencia. Exacto, ese es el punto. Qué salvaje. Secretario, ¿alcanzamos a votar todo porque a las 10 tenemos sala? No, todo no Vamos vamos a a preguntar alcanzar. si hay sala, porque yo sabes que salió recién anoche, muy tarde, la Comisión de Hacienda despachó el proyecto, y yo sé que algunas bancadas estaban pidiéndole a sus senadores que por favor los dejaran estudiar el proyecto, conocer el proyecto por lo menos en la mañana. No sé en qué irá a terminar esto, pero vamos a Precisamente, saberlo ya muy pronto, precis- espero. precisamente me acaba de llamar el senador Víctor Pérez, que estaba en comité. ¿Sí? Me dice que lo que se acordó es que de 11 a 12:30 funciona la sala, van a hablar 5 minutos el informe, 5 minutos cada miembro de la Comisión de Hacienda y luego 3 minutos por senador para fundamentar el voto. Y que lo otro que se acordó es que el martes de 12 a 14 habría una reunión en que se va a pedir al Ejecutivo que dé cuenta de todas las medidas durante la crisis. Eso. A ver, ya. O sea, se postergó la sala a las 11. Una hora. Sí. Ya, pero claro, pero también se acortó la hora de la discusión en sala a 3 minutos. Ya. 3 minutos más 5 minutos cada senador de Hacienda. Bueno. Ya. Okay. Seguimos entonces. Ahora yo tengo voy a decir solamente una cosa que aparte, senadora, antes que sigamos. Yo nunca he entendido por qué se le da preferencia para hablar en sala a los senadores miembros de la comisión cuando ellos tuvieron toda la comisión para hablar. Los senadores que no son miembros de la comisión lo dejan atrás. Eso no procede, si esto es un invento de ahora último nomás, ¿no? A todo el mundo le parece obvio que hablen, a todo el mundo le parece obvio que hablen lo que ya hablaron. O sea, el obvio es que hable el presidente de la comisión, claro, del informe y punto, pero bueno. Exacto. Sí. Ya. Sometamos a votación la indicación, si les parece, con lo mismo que hicimos en la votación anterior, para que ustedes tengan la posibilidad, si les parece. Exacto. Pero para hacerlo más entretenido, yo me voy a abstener ahora y el senador va a votar en contra. Ya, muy bien. Sí, me abstengo. Secretario. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. En contra. Señora Presidenta. A favor. Entonces aprobado 2 por 1 por 1. Vamos al siguiente. Artículo 16. Funciones del presidente de los comités. Son funciones de quien preside cada comité, sea comunal, provincial, regional o nacional, las siguientes. A. Dirigir el funcionamiento del comité y las acciones necesarias para ir en ayuda de la población afectada dentro del marco establecido en la ley e instrumentos de gestión de riesgo de desastres vigentes y aplicando los protocolos de actuación detallados en el reglamento. Para estos efectos, todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, tendrán la obligación de prestar colaboración a los comités, implementar sus instrucciones y ejecutar las medidas pertinentes, así como la disposición de todos los recursos humanos, técnicos, maquinarias e infraestructura pertenecientes a los órganos de la Administración del Estado. B. Convocar y coordinar el apoyo de las empresas o entidades privadas que administren o provean servicios de utilidad pública o aquellos que sean esenciales para la respuesta y recuperación de las zonas geográficas afectadas por la misma, conforme a los instrumentos de gestión de riesgo de desastres y protocolos de actuación detallados en el reglamento, coordinando a estos con los demás órganos del sistema. C. Dar respuesta oportuna a la emergencia de que se trate, informando con la mayor celeridad posible a la población de acuerdo a los protocolos y procedimientos establecidos. Y D. Realizar las demás funciones que sean necesarias según las características, nivel de peligrosidad, alcance y amplitud y magnitud de la emergencia. Los organismos que cuenten con las competencias técnicas y que estén convocados a los comités, de acuerdo a los señalados artículos 8, 7
8 y 9 de la presente ley deberán informar al comité que corresponda respecto de nuevas amenazas producto de la emergencia, su nivel de peligrosidad, alcance, amplitud y magnitud de las mismas, así como la planificación para enfrentarlas en la forma que determinen los protocolos generados para estos efectos entre los organismos competentes y el servicio, para la correcta toma de decisión en estas materias. Igualmente deberán asesorar y concurrir con los antecedentes necesarios para enfrentar la emergencia en el ámbito de su competencia. Ya, aquí es muy fácil, aquí solamente, una vez más, lo que está en rojo es la palabra provincial arriba, y como cambiaron los números de los artículos, abajo cambian los artículos para que quede la referencia hecha correctamente. Sí, Presidenta. En todo El caso, resto ya está todo aprobado. no, este artículo no se ha votado. El Ejecutivo propone estos cambios, pero el artículo propiamente tal no se ha votado en ningún minuto. O sea, votamos el artículo completo. Exacto. Perfecto. No habría problema. Sometamos la votación entonces. Senador Bianchi, ¿cómo vota? A favor. Senador Galitea. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Eresberger. A favor. Aprobado por unanimidad. ¿Ve que hay acuerdo en la comisión? Siempre esta comisión logra acuerdos. Me encanta. El artículo 17 está en la misma situación anterior. Si Chile dependiera de esta comisión, estaríamos en otro lado. Vamos a proponer que solo los 5 minutos nos den a nosotros los miembros de la comisión para que hablemos. Secretario, ¿qué pasa con este artículo, perdón? No se ha votado, senadora. Ya, léalo entonces. Actuación Tiene como del agrandar la Defensa letra, ¿no? Nacional. Sí. Para el cumplimiento de los cometidos que la presente ley confiere a las Fuerzas Armadas y facilitar su adecuada articulación con el sistema, el Ministerio de Defensa Nacional será responsable, en su rol de órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de la Defensa Nacional, de la coordinación y ejecución en las materias que le correspondan a su sector, de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y del Plan Nacional de Emergencia, según lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes de la presente ley. Le corresponderá asimismo elaborar los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres. La forma de empleo de los medios terrestres, navales y aéreos deberá contenerse en los respectivos instrumentos de gestión de riesgo de desastres indicados en los incisos anteriores. En caso de que los medios considerados para la respuesta de los instrumentos de gestión precedentemente señalados sean insuficientes por la magnitud de la emergencia, el Ministro de Defensa Nacional podrá autorizar empleo de otros medios militares. Dicha autorización se otorgará previa solicitud del presidente del comité respectivo cuando la emergencia se desarrolla a nivel nacional o bien ante el requerimiento que haga la autoridad militar de nivel regional o provincial en los casos en que así lo solicite quien presida el comité al que corresponda la dirección de la emergencia en estos niveles. Corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría militar, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a la gestión del riesgo de desastres en todas las fases del ciclo de riesgo de desastres en consideración a las instrucciones que formule el Ministro de Defensa Nacional. El empleo de los medios referidos en este artículo no podrá afectar las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. Ok. Ofrezco la palabra. Yo no tengo inconveniente. No, yo tampoco. Sométalo por unanimidad, si les parece, a los señores claro. senadores. Por No favor. hay problema. Entonces, aprobado por unanimidad 4-0. Vamos al siguiente. Designación de autoridad. Perdón, pero se sumó el senador Araya. ¡Ay, senador Perdón. Araya! No es Senador 4-0. Araya, bienvenido. En el artículo anterior, la indicación anterior, ¿usted estaba de acuerdo a la unanimidad que se dio? Sí. Hola, senador colega, sí, no tengo problema con esa indicación. Ok. Vamos a la siguiente, secretario. Artículo 19. Designación de autoridades militares. El Ministerio de Defensa Nacional designará autoridades militares regionales y provinciales cuando se hubieran constituido los comités provinciales, para los efectos de esta ley, las que integrarán los comités respectivos y los asesorarán en relación con la participación de los medios militares en la fase del ciclo de riesgo de desastre. En caso que se declare el estado de excepción constitucional de catástrofe, corresponderá al jefe de la Defensa Nacional ejercer sus deberes y atribuciones
en permanente coordinación con quien presida el comité respectivo en la fase de respuesta y recuperación. Ok. Ofrezco la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ni un problema. Ok, Sí. por unanimidad, senador Galilea y Araya. Sí. Estamos. Unánime, señor secretario. Aprobado por unanimidad. 5-0. Este artículo está pendiente también. 20. Creación del servicio. Perdón, al Ejecutivo entiendo que este artículo 19 reemplazó al 17, ¿no es cierto? Lo vemos después, lo aclaro después con el No, Ejecutivo. yo veo que respecto al 19, Presidenta, se han rechazado 4 indicaciones y con eso quedó como estaba originalmente, ¿no? ¿O estoy equivocado en número? A lo mejor estoy equivocado en número. Juan Pablo, Sí. a ver, lo que pasa, disculpen senadores, lo que pasa es que el artículo 16 y 17 finalmente se unieron en el nuevo 19 que propone el Ejecutivo. Por eso tenemos actuación de las Fuerzas Armadas y designación de autoridades militares por separado. Esto fue las indicaciones que se presentaron en primer término. Ahora Ya. se juntan en un solo artículo. Ya, aprobamos la 19 y rechazamos entonces la 16 y 17. Artículo 20. Artículo 20. Creación del servicio. Créase el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministro de Interior y Seguridad Pública, mediante la coordinación de la Subsecretaría del Interior, y que será el servicio encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la gestión del riesgo de desastres del país. El servicio se desconcentrará territorialmente y tendrá presencia en todas las regiones en que se divide política administrativamente el país, con las atribuciones y facultades que le permiten cumplir oportunamente las funciones que le fije la ley. El primer y segundo nivel jerárquico del servicio estará afecto al sistema de alta dirección pública que regula el artículo 6 de la ley número 19.882. El personal del servicio se regirá por el decreto con fuerza ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre el estatuto administrativo, y estará afecto al régimen de remuneraciones fijado por el decreto ley número 249 de 1974 y sus normas complementarias. Bien, ofrezco la palabra respecto a este artículo. ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo, Presidente, yo también estoy de acuerdo. Senador Bianchi. Tomemos la votación, no escucho. Presidenta, estoy de acuerdo también, no hay problema. Pasa que estoy acá en paralelo con otra actividad, pero no hay problema. Senador Araya. Sí, también estoy de acuerdo. Senador Galilea. De acuerdo. Unánime, secretario. Unánime. Vamos al siguiente. Permítanme un momento. Si bien aprobamos recién la creación de servicios e indicaciones sobre esta norma. La primera es la 41 del honorable senador señor Navarro. ¿En qué página, secretario? ¿Qué hace el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencia? ¿En qué página, Juan Pablo, están preguntando en qué página está esta indicación? En página 76, de comparado. Ya, gracias. Habría que rechazar. La nueva creación, pero aquí el senador lo que propone es cambiar el nombre al servicio. Habría que rechazarla porque ya aprobamos nosotros el cambio de nombre. Sí. Juan Pablo. ¿Ya, senadora? ¿La rechazamos por unanimidad? Sí.
señores senadores? Sí, presidente, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo con el cambio Aprobamos del el cambio de nombre. nombre. Rechazada por unanimidad, Sí, señor de acuerdo. secretario. Ya. La segunda, la 42 del senador, lo que propone en el fondo es que la norma aprobada dice que el primer y segundo nivel jerárquico son de alta dirección pública. El senador propone que sea el primer y segundo nivel jerárquico y agrega entre ellos a Súbala un poquito. regionales. Esto de acá, la 42. Esa. Él quiere que el primer y la segundo nivel 42, jerárquico y las direcciones regionales sean de alta dirección pública. Yo no estoy de acuerdo con eso por una sola razón. Generalmente en regiones no siempre es fácil encontrar quien cumpla. Esto para Santiago probablemente es fácil, para regiones como Valparaíso, Concepción, probablemente para el propio Antofagasta, pero para las regiones más pequeñas no es fácil. No es fácil siempre encontrar estas personas, y este es un tema que requiere más expertise que otra cosa. A mí me parece que es suficiente con el primer y segundo nivel jerárquico. Yo al menos estaría por rechazar esta indicación. Ofrezco la palabra. ¿Tomo la votación, senadora? O... Si no hay palabras solicitadas... En contra. También lo voto en contra. Sí, yo también. Senador Bianchi. Senador Bianchi. Senador Bianchi está en su otra Acuérdense que actividad. están dos cosas. Tome la votación, pues. Ya. Senador Araya, vota a favor. No, en contra. Senador Galilea. Senador Araya fue en ¿Por qué el contra. senador Araya? Sí, senador Araya votó a favor. En contra. contra. Ah, perdón. En contra, pues sí. Estamos votando en Senador contra. Galilea. Estamos en contra de usted, don Juan Pablo, pero... Así veo. Yo también en contra. Ya. Senador Insulza. En contra. ¿Y senadora presidenta? En contra. Rechazado entonces por unanimidad. Le seguía la indicación 44 del senador Navarro, que propone un inciso final nuevo a esta norma del siguiente tenor. Pero dice que ya está rechazado. Sí, tengo una lista contradictoria en punto. ¿De acuerdo? Rechazado 4-0. Ya Sí. la votamos. Sí. El artículo 23 que propone ahora el Ejecutivo es sobre el patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres estará constituido por A, los recursos que se le asignen anualmente en el presupuesto del sector público; B, los recursos otorgados por leyes especiales; C, los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se transfieran a cualquier título y los frutos, rentas e intereses de estos bienes; D, las herencias y legados que acepte la que deberá ser con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte. E, los aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional que reciba a cualquier título. ¿En qué página está esto, secretario, por favor? 81 y 82 del comparado, señor. Ya me los atento, sí, está claro. Si le damos la palabra al Ejecutivo para que nos explique, yo lo tengo claro, pero está bien que no... Es la norma típica de financiamiento de los nuevos organismos. Exactamente. No hay mayor inconveniente. Así es, Presidenta, es una norma estándar de las creaciones de servicios. Así es. ¿Alguna duda de los señores senadores? No. Bien. Bien. Por unanimidad, presidente, secretario. 4-0 todavía. 4-0. Sí. Por aquí aparecí. Ahí apareció. Entonces 5-0. Vamos a la siguiente. 27. 27. Del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Esta norma había sido aprobada, el artículo 23, por lo mismo. Sí. El 27 es distinto. Por lo tanto, habiendo sido aprobado el 23, vamos a requerir reapertura del debate para esta norma si los senadores quisieran aprobarla. Necesitamos
necesitamos unanimidad para reaperturar el debate. ¿La tenemos? Sí. Pongo que sí, no hay problema, yo no tengo problema. Ok. Del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. El servicio elaborará y propondrá al Comité Nacional para su aprobación el Plan Estratégico Nacional, que será sancionado mediante decreto expedido por el Ministro de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Educación, el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Salud, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Energía, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, el Ministro de Agricultura y el Ministro del Medio Ambiente. El servicio podrá solicitar a los órganos de la Administración del Estado y a las entidades e instituciones privadas de los señalados en el reglamento de la presente ley la información necesaria para la elaboración del Plan Estratégico Nacional. Tales instituciones o entidades se encontrarán obligadas a entregar de forma oportuna toda la información solicitada. El Director Nacional de Servicios velará por la adecuada aplicación y el seguimiento del Plan Estratégico Nacional mediante los instrumentos e informes y en general toda clase de documentos que provean los integrantes del sistema a solicitud de servicio. El Plan Estratégico Nacional será revisado por el servicio al menos cada 2 años. Ofrezco la palabra. Presidenta, yo solamente quiero decir lo siguiente, yo estoy de acuerdo con y la indicación que viene después es sobre el servicio comunal. No hay indicación, por lo tanto, está aprobado ya respecto del artículo relativo al plan regional. Así es. De desastres. Yo quiero decir que esto me impide, o desde el punto de vista no me deja, cuestionar la participación directa, la participación que tiene el delegado presidencial por sobre el presidente regional en la aprobación de esto, y la participación que a mi juicio debería caber al Consejo Regional en esto. Pero eso lo dejamos para los temas de discusión de la regionalización, porque no tengo ninguna oportunidad de hacerlo de manera distinta ahora. Así que yo apruebo el del secretario del plan nacional y el del plan comunal, que son las indicaciones que están planteadas ahora. Muy bien. Secretario. Hago presente que la reapertura del debate debe quedar para la sesión siguiente. Ahora, si terminamos antes, podemos volver atrás, pero en principio debería quedar para la sesión siguiente. ¿Estás seguro? Pero si hay unanimidad. Sí, lo que pasa es que el artículo 185 señala que... Está bien, pero escúcheme una cosa. Veámoslo igual y la próxima sesión lo ratificamos simplemente. Si ya estamos de acuerdo, hagamos la discusión al tiro. Sí, correcto. ¿Algún señor senador tiene objeción? No, yo no tengo objeción a abrir el debate y hacerlo ahora, porque los dos artículos, como digo, se refieren al nacional y al comunal, que no estoy cuestionando de ninguna manera. ¿De acuerdo? Ya, entonces, si les parece a los señores senadores, los dejamos aprobados y lo ratificamos en la próxima sesión por ser reapertura de debate. Perfecto. Respecto al 27. Ya. Presidenta. Dígame. No, muy breve. Lo que pasa es que, no respecto de esta discusión que acaban de tener, sino que, ojo a la Secretaría, a propósito del artículo anterior que aprobamos sobre el patrimonio, que después revisar bien el proyecto sobre cómo quedó el nombre del servicio, porque aprobamos un nombre diferente al del artículo anterior. Que tiene que replicarse en todas las partes en que aparezca, así es. Sí, no, sí, según el resultado de las distintas votaciones hay muchas cosas que corregir. De hecho, cambiaron las numeraciones y todas las referencias también. Eso. Bien, vamos al 29, que es el que es lo mismo. Está aprobado, léalo. Esto está pendiente de votarse. Está pendiente, por lo tanto, esto lo podemos aprobar ahora. Exacto. Del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los planes comunales para la reducción del riesgo de desastres serán desarrollados por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la comuna, o a quien se le haya encomendado dicha función previo informe técnico del servicio en conformidad a los términos establecidos en el reglamento. Recibido citado informe técnico, el alcalde requerirá el acuerdo del Comité Comunal para aprobar el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres mediante decreto alcaldicio. Para el financiamiento de la elaboración del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres, las municipalidades podrán participar del programa de gestión del riesgo de desastres a que se hace referencia en el artículo 42.
recuerdo a los señores senadores que esta segunda parte fue lo que nosotros le pedimos al Ejecutivo que incluyera, que permitiera a las municipalidades participar de este fondo para poder financiar este plan comunal, porque si no iba a ser letra muerta, sobre todo para aquellas comunas en que no iban a tener los recursos para hacer el respectivo plan. ¿Habrá unanimidad respecto de esto? Sí. Yo estoy de acuerdo. Bien, De acuerdo. secretario, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad, entonces 5%. Vamos al siguiente. Artículo 32. ¿Qué página, presidente, el secretario? Página 92 del comparado, señor senador. Ya, correcto. Y este Esto se todo- incluye al no haber estado ante los provinciales. Dele. Exacto, por eso no. Los planes provinciales de emergencia. El plan provincial de emergencia corresponderá al instrumento de gestión que contempla la coordinación y funcionamiento del sistema para el empleo de sus capacidades disponibles a nivel provincial durante la fase de respuesta. Este instrumento establecerá como anexo diversas materias específicas acorde a las instrucciones entregadas por el servicio. Además, será elaborado por el servicio respecto de aquellas provincias que determine por haberse constituido el comité No provincial. había propuesta, perdón. ¿Perdón? No, es que no sabía que había propuesta respecto al plan regional. Ah, ¿Hay alguna Esto propuesta no. respecto al regional, secretario, no? perdón, senador. Es El que no regional tengo, ya yo no estaba tengo- aprobado, entiendo, ¿no? ¿O viene después? Perdón, el es que regional- sí, siga por favor, pero no había ninguna propuesta respecto al plan regional de emergencia. Entiendo que eso ya está aprobado. A ver, Está Ah, ya, aprobado. o sea, no estamos viendo una indicación a eso ahora. no, el plan regional está aquí en el artículo 28 y en su momento está aprobado, senador. Está en la página 89 y 90. Vemos el comunal y el provincial. El comunal para introducir lo que acabamos de aprobar, que son poder postular a recursos, y el provincial, porque como no existía el provincial, tuvieron que incluir este plan de emergencia. Exactamente. Además, será elaborado por el servicio respecto a aquellas provincias que determine por haberse constituido el comité provincial. Supongo que es por no haberse constituido, ¿no? Al Ejecutivo. Ejecutivo. Ejecutivo, Sí, ¿no está pero- escuchando? Sí, presidente, perdone. Efectivamente, como usted decía, se incorporó este plan. No. No, Si eso ya lo aclaramos, es respecto a la consulta que acaba de hacer el el secretario. inciso segundo dice, además será elaborado por el servicio respecto a aquellas provincias que determine por haberse constituido el comité provincial. Tengo la inquietud, pues por no haberse. No, pues por haberse. No, lo que ocurre, Presidenta, es que en el artículo 8, me parece, sobre el comité provincial, este comité se constituye a determinación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Sí. Entonces, cuando se constituye el comité provincial, para las provincias que correspondan, respecto de esas provincias, se elabora el plan provincial. Claro, presidenta, si me permite, no hay comité provincial en todas las provincias del país, solamente en aquellas que determina el comité nacional o el Así es. servicio. Por lo Está tanto, bien está redactado, bien el entonces. texto, el texto está bien. Exactamente. Ya. En la elaboración del plan provincial de emergencia se consultará a las entidades públicas, pudiendo además solicitar opinión a las entidades privadas que se estime conveniente, y se recibirán los aportes de la comunidad organizada a través de los procedimientos que definirá el reglamento. El funcionario de servicio mencionado velará por la adecuada aplicación y seguimiento del plan provincial de emergencia en el nivel provincial mediante los instrumentos, informes y en general toda clase de documentos que provean los integrantes del sistema a solicitud de servicio. El plan provincial de emergencia será revisado por el servicio al menos cada 2 años o en cualquier momento, si así lo dispone fundadamente el funcionario mencionado, y en caso de modificarse el plan estratégico nacional o el plan nacional de emergencia. Ofrezco la palabra. Presidenta, yo no puedo votar a favor de este artículo porque aquí se habla de que es el delegado presidencial el que decide, el que firma el plan provincial de emergencia, y yo creo que debería ser el gobernador regional.
porque la provincia están dentro de una región y creo que debería corresponderle al gobernador regional. Por lo tanto, voy a votar en contra de este artículo por esa razón. Ok, sometamos la votación entonces, secretario. Senador Bianchi. Bueno, abstención, vamos a lo mismo ya. Senador Galilea. A favor. Senador Araya. Se nos fue el senador Araya. Se nos fue. No, aquí está, ahí está, pero bueno. Senador Araya. Bueno, pero igual la votación no va a cambiar. Yo voto en contra y ya. Senador Insulza en contra. Sí, en contra. ¿Y senador Ensberger? A favor. Aprobado 2 por 1. Ya, vamos al siguiente. Este también es de las que requeriría reapertura, pero lo vamos. De los planes comunales de emergencia. El plan comunal de emergencia corresponderá al instrumento de gestión que contempla la coordinación y funcionamiento del sistema para el empleo de capacidades disponibles a nivel comunal durante la fase de respuesta. Este instrumento establecerá como anexo diversas materias específicas acorde a las instrucciones entregadas por el servicio. El plan comunal de emergencia será desarrollado por la unidad de gestión de riesgo de desastre de la comuna o a quien se le haya encomendado dicha función, previo informe técnico de servicio en conformidad a los términos establecidos en el reglamento. Recibido el citado informe técnico, el alcalde requerirá el acuerdo del comité comunal para aprobar el plan comunal de emergencia, mediante decreto alcaldicio. Esto es lo nuevo. Para el financiamiento de la aprobación del plan comunal de emergencia, las municipalidades podrán participar del programa de gestión de riesgo de desastre, a que hace referencia al artículo 42. No lo acabamos de aprobar eso. Es parecido, pero este plan... Eso era para los provinciales. No, son unos planes preventivos. A ver. ¿Ejecutivo es lo mismo que acabamos de aprobar o no? Sí, presidente, lo que pasa es que uno es el plan, este es el plan de emergencia preventivo y el otro es el plan para la reducción del riesgo. Perfecto. O sea, la idea es la misma, pero son planes distintos. Distintos fondos donde pueden postular. Muy bien. Claro. ¿Estamos de acuerdo, señores senadores? Es para dos tipos de planes distintos, ¿sí? Entonces, si parece igual que el caso anterior, se aprueba por unanimidad y lo dejamos pendiente en teoría. Ok. Pero, Presidenta, perdón, ¿por qué deja pendiente para ratificar si esto podemos? ¿Hay unanimidad? ¿Hay acuerdo? Es simplemente, senador, vamos a ver si alcanzamos a terminar, podemos discutirlo, pero en el fondo el artículo 185 establece que queda para la sesión siguiente, la reapertura del debate, por eso. Si terminamos hoy día, lo dejamos aprobado. No vamos... Sobre los mapas ahora, que estamos aprobándolo sin ningún problema. Este artículo está pendiente, el 36. ¿Ya? No se ha votado. Los mapas de amenaza. Se entenderá por mapas de amenaza a los instrumentos que identifican las áreas expuestas al efecto directo o indirecto de una amenaza, cuya representación gráfica es una zonificación simple realizada a través de diversas metodologías y variadas escalas según la amenaza. La elaboración, validación y actualización permanente de los mapas de amenaza estará a cargo de los organismos técnicos correspondientes, según sus competencias establecidas en el literal B del artículo 39. Los mapas de amenaza deberán ser incorporados a los planes para la gestión de riesgo de desastres a nivel regional, provincial y comunal, según corresponda. El mapa de amenaza respectivo será utilizado para la elaboración de los instrumentos de planificación territorial, además de la planificación de borde costero, el ordenamiento territorial y el manejo integrado de las cuencas. El reglamento regulará el procedimiento de elaboración de los mapas de amenaza. Ok. Ofrezco la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, presidente. De acuerdo. Unánime entonces, señor secretario. Ya. ¿El senador Araya está presente o no? Todavía no. Ya, 4 por 0 unánime. Sí. Presidenta, Dígame. lamento tener que retirarme en realidad. No tengo ninguna objeción con ningún otro artículo y si ocurre estoy seguro que el senador Bianchi hará la excepción correspondiente.
Yo tengo una reunión de exministros de Relaciones Exteriores con el canciller ahora por todo este tema de los cierres de embajadas, así que le pido excusa, presidente, voy a tener que no, salirme. sabemos que vamos a estar muy bien representados con usted en esa reunión, así que le vaya bien y gracias, como siempre, senador. Nos vemos en un rato más. Nos veremos en la plenaria más tarde, gracias. Chao, senador. Senadora, enseguida ¿Ya? está el artículo 22, que son las funciones del Servicio de Gestión de Riesgo de Emergencias. Respecto ¿Ya? de las funciones, existe una indicación del senador Navarro ¿Ya? que propone reemplazar la letra O. La ¿Ya? letra O, aprobada en general, dice prestar apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del sistema. ¿Ya? La propuesta del senador es que diga prestar apoyo técnico, informativo y educativo a los miembros del sistema y a todos los organismos y entes de la administración del Estado para el adecuado desarrollo de sus funciones. Esta indicación se encuentra pendiente. Pero ¿es admisible esa indicación? Yo creo que no es No, porque está aumentando las funciones del servicio. Por eso, entonces. Sí, pero está proponga vendiendo. la inadmisibilidad, pues la declaramos inadmisible. Vamos a lo siguiente. Eso, señor presidente. De igual forma, propone reemplazar la letra R, que dice participar y representar al Estado de Chile en instancias internacionales y sobre gestión de riesgo de emergencia, por participar y representar al Estado de Chile en acuerdo y coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en instancias internacionales sobre la gestión de riesgo de emergencia. También es inadmisible. Que esto es más que una función, dice en coordinación. Es lo que agrega. En acuerdo y coordinación. Yo creo que es inadmisible. El Ejecutivo parece... ¿Ejecutivo? Presidenta, sí, perdón, disculpe, Presidenta, además de la inadmisibilidad que nosotros apoyamos, el objetivo de esta indicación está incluida en la letra R también. Entonces, no solo inadmisible, sino que además está recogida de una manera, a nuestro juicio, mejor en la letra R, que dice participar y representar al Estado en instancias internacionales sobre la gestión de riesgos y emergencias. Sí, no, si lo único nuevo es... Lo que está proponiendo es reemplazar esa por esta. Claro, lo único nuevo es que en acuerdo y coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Coordinación con Relaciones Exteriores, Pero eso es obvio. Claro, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros revisamos esta indicación, de nuevo, además de la eventual inadmisibilidad, y ellos prefieren la redacción de la letra R, Presidenta. El Ministerio de Relaciones Exteriores me refiero. Yo la rechazaría si está la unanimidad, si no la sometemos a votación a los señores senadores. No, Presidenta, si está recogida, tal como lo señala el Ejecutivo, yo no tengo ningún problema en que se rechace y se recogida. Y si es una sugerencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, no hay problema. Rechazada por unanimidad, entonces. Vamos a la siguiente. Para reemplazar la letra B por la siguiente. La letra B dice elaborar e impartir programas permanentes de formación, perfeccionamiento y capacitación en materia de gestión de riesgo de emergencias. El senador Navarro propone que diga elaborar e impartir programas permanentes de formación académica, técnica, perfeccionamiento y capacitación en materia de gestión de riesgo de emergencia, como asimismo colaborar con las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, escuelas e institutos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en el desarrollo de los programas de formación y especialización en esta misma materia. Inadmisible. Inadmisible. Vamos a la siguiente. El artículo se refiere a la dirección del servicio. El inciso tercero señala: existirá en cada provincia una dirección provincial de Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia a cargo de un director provincial designado por el Director Nacional de Servicio, quien ejercerá su cargo conforme al lineamiento de la política regional, la política nacional y las instrucciones del Director Nacional. Para su desempeño se requiere estar en posesión, a lo menos, de un título técnico de nivel superior. El senador Navarro propone que diga, en vez de técnico de nivel superior, un título profesional. No, yo ya di las razones, yo estoy en desacuerdo, no sé cuál es el parecer de los senadores. Me parece que técnico a nivel superior es suficiente. Yo también, creo que es suficiente. Sí, yo comparto, no hay problema. Yo también me sumo a técnico a nivel superior. Gracias, señora Araya.
Rechazada 4-0. Rechazada 4%. Oye, Carlos, Dime. a propósito de la energía con que nuestra presidenta dice inadmisible. No, inadmisible. Oiga, no me hagan bullying. Me acordé que ella era famosa en la universidad, porque cuando un profesor te hacía en los exámenes orales una pregunta más incómoda o difícil de lo que ella estimaba, ella simplemente le decía inadmisible. ¿Sí? Con eso, listo. O sea, viene que ya lo arrastra esto entonces desde la universidad. Claro. El artículo 34 se refiere a la convocatoria del Comité de Respuesta y Recuperación Temprana. ¿Quién nos cita? El alcalde, en el caso del Comité Comunal, el gobernador provincial, en el caso del Comité Provincial, el intendente regional, en el caso del Comité Regional de Respuesta, y el ministro de Interior y Seguridad Pública, en el caso del Comité Nacional de Respuesta y Recuperación Temprana. El honorable senador Navarro propone agregar aquí un inciso que diga: en caso de ausencia o impedimento de la autoridad correspondiente, tanto la convocatoria como los actos administrativos pertinentes serán realizados por quien le subrogue en sus funciones de acuerdo al estatuto administrativo, como asimismo esta condición deberá quedar claramente establecida en los planes de emergencia territoriales correspondientes. Está bien. A mí me parece razonable, ¿no? Me imagino que es la subrogación legal nomás que existe. Es la subrogación legal. Sí, Presidenta. Lo que tengo problema es que ahí el Ejecutivo no presentó indicación y queda mal el texto porque... No, pero entiendo que esto está reemplazado en otro artículo. ¿Es así o no? Está reemplazado en otro artículo, ¿no? Sí. Porque no puede decir el intendente regional. El intendente de gobernador, exacto. Exactamente, y no es el gobernador, sino que es toda la discusión que hemos tenido, es el delegado presidencial, y si en alguna parte queda el gobernador... Pero eso entiendo que quedó en otro artículo. Por favor, ¿nos puede aclarar esto? Sí, presidente, o sea, como usted venía diciendo originalmente, esta composición de los comités no fue recogido en las indicaciones. Te andaba persiguiendo temprano para que me haya reemplazado en una reunión. Apaga así que don't worry. Ya, pero ¿está bien el gas? Esa cuestión a mí siempre me... El senador Galiquea... Y ahí lo apagó. Ahora, ya la reemplazamos. Sí, Gonzalo, esta composición de comité no está recogido en el último texto que hemos aprobado. No, pues ya está reemplazada, por lo tanto la indicación debiera ser rechazada, porque como Así lo entendemos nosotros. Secretario, ¿cómo se actúa acá? Senadora, yo entiendo que este texto está cambiado, pero para mayor certeza lo que vamos a hacer es con la indicación 58 aprobar la comunicación en el sentido de eliminar este artículo 34 aprobado en general. Porque no le entendí nada. Este artículo 34 yo entiendo que está sustituido. Exacto. Pero podemos rechazar la indicación y eliminar este artículo aprobado en general si es que no hubiese sido eliminado antes. Yo creo que fue eliminado ya, pero sí, rechazar la indicación. Eso es lo más fácil. Ya ofrezco la palabra a los señores senadores, porque es la subrogación legal, esto se entiende, no requiere norma. Exactamente. Perfecto, está bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Acordado por unanimidad. Sí. Rechazado por unanimidad, entonces 4-0. Vamos a lo siguiente. Este artículo 38 estaba pendiente. Es lo que acabamos de aprobar ya, por lo tanto... Pero lo aprobamos en una indicación previa, por lo tanto ahora ya esto ya fue... Fue desechado este artículo. Fue desechado, o rechazado o aprobado. Exactamente. El artículo 43 se refiere a la modificación de las municipalidades. Aquí
se propone, es un artículo ya aprobado por la Comisión ¿Ya? por la Unidad de Gestión de Riesgo, y el Ejecutivo propuso reemplazarlo ¿Ya? por el siguiente. Artículo 26 bis. A la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre corresponderá en general a prestar apoyo al alcalde en todas las materias referentes al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. B. Elaborar el plan comunal para la reducción del riesgo de desastres y el plan comunal de emergencia en conformidad con la ley establece el Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres y su reglamento. C. Confeccionar los informes en aquellas materias de su competencia referidas a los artículos 24 y 25 de la ley, cuando las unidades señaladas en dichos artículos soliciten su pronunciamiento. D. Aportar al funcionario que designe el director regional de servicio la información referente a su comuna para la elaboración del mapa de riesgo que contempla la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres. E. Coordinar con la Dirección Regional de Servicio y con los organismos o entidades públicas correspondientes en el marco de sus competencias las acciones en materia de gestión del riesgo de desastres en su comuna. Ya, es básicamente lo mismo que al lado, se le agregan dos funciones y en vez de que está todo junto, se va separando por letra. Básicamente eso, ¿no? Y se agregan dos funciones, que son las últimas. No sé si el Ejecutivo tiene un... Sí, presidente, o sea, la verdad nosotros formulamos indicación por un error sobre el texto en el que trabajamos, que entendimos que esto no estaba aprobado y quisimos ordenarlo. No estamos cambiando el sentido de la indicación ni las funciones que se otorgan. Salvo hay una referencia ahí a ciertos artículos de la ley, que eso sí fue corregido, pero la intención no es complicar la discusión, sino que fue solamente ordenar. No sé si eso requiere la reapertura del debate. Y yo estoy de acuerdo con la propuesta, me parece que está más ordenado, separado por letra, y se arregla la referencia a otros artículos que han cambiado. Señores senadores. De acuerdo yo. Senador Bianchi. Sí, de acuerdo, presidenta. Senador Araya. De acuerdo, presidenta. Listo. Aprobado por unanimidad este artículo. Sigamos esta indicación. Sigamos al siguiente, pues, Juan Pablo. Correcto. Lo dejamos en la misma situación de la anterior 4%. Ok. Lo mismo, este artículo no había sido votado en su momento, artículo 26 ter. Esta unidad, ¿no? Yo, presidenta, disculpe, debo ausentarme. Ok. ¿Hasta qué hora tiene la comisión? 10:30. ¿Cuánto nos queda, secretario? ¿Nos quedan varios todavía? Sí, no, se nos queda bastante. O sea, ¿no se agota hoy día la votación? Es imposible saberlo, pero queda bastante. No se agota hoy día. Ya. Entonces sigamos en otra fecha nomás, Luz. Bueno. Me excuso entonces, presidenta. Está bien. Vamos a ver y terminamos acá para seguir trabajando todos de acuerdo. Como es la misma tema. Sí. Se refiere a la unidad municipal. Esta unidad se podrá asignar o crear a proposición del alcalde y con la aprobación del Consejo Municipal respectivo. Con la aprobación anterior, el alcalde estará facultado para crear y proveer el cargo de encargado de la unidad de gestión de riesgo de desastres, para lo que se considerará la disponibilidad en el presupuesto municipal, lo cual deberá ser certificado por los jefes de la unidad de administración y finanzas y de control de la municipalidad respectiva. El cargo aludido corresponderá al escalafón de directivos o jefaturas y para su acceso se estará a los requisitos exigidos en el artículo 8 de la ley 18.883, según corresponda a un cargo de directivo o de jefatura. Será designado por el alcalde y podrá ser removido por este, sin perjuicio que rija a su respecto, además, la cláusula de cesación de funciones aplicables al personal municipal. Aquí solamente me surge una duda, senadora. Yo... de acuerdo a lo que usted planteó antes. Sí, yo lo dejaría pendiente, Sí. no, pero lo dejaría pendiente porque tengo otras dudas legales. Porque aquí la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades solamente crea algunos cargos de confianza de los directivos municipales.
Entonces habría que modificar la ley orgánica si se quiere agregar como cargo de confianza, porque al poder ser destituido, o sea, al poder ser despedido solo por el alcalde, se subentiende que es un cargo de confianza, lo que desde mi punto de vista por el cargo podría ser lógico, pero me gustaría revisar bien la concordancia de esto con la ley orgánica. Sí, senadora, Buen este artículo punto. está modificando la ley orgánica, de hecho. Estos son artículos de la ley orgánica de municipalidades. Pero me surge otra duda. Está modificando el artículo de la ley orgánica que establece cuáles son los cargos de confianza. En el fondo sí, porque está modificando, este artículo modifica la ley orgánica agregando este cargo, agregando esta situación, pero... Dejémoslo pendiente y sí, llegamos la otra preocupación, senadora, es que usted hace poco vimos si se requería cargo profesional o técnico. Exacto. Acá en el fondo está exigiendo cargo profesional. Lo que pasa es que ahí también habría que modificar la ley orgánica, porque eso es requisito de la ley orgánica y el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Por eso mejor revisemos, y al Ejecutivo le pido que revisemos bien este artículo. ¿Ya? Quedamos hasta acá entonces, señores senadores. Les agradezco la presencia. Vamos a ver si podemos citar para el día lunes tardecito, dependiendo de lo que pase en sala. Muy bien. Las sesiones. Muchas gracias. Gracias al Ejecutivo, a la gente. Se levanta la sesión en nombre de Dios y la patria. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.